truchas, me hace una serie de actividades y le voy a cobrar mucho menos. O sea que esto es mucho más directo. Pero esta carga tributaria hay que mirarla. Ahora le explico por qué. Sigamos. Acá está. Espera. Hace un dato uno para atrás. Ahí está. Acá, ¿cómo es la relación entre los impuestos directos o indirectos en el mundo? No se complique mucho. Impuestos directos, el IVA. Perdón, ganancias. Impuesto indirecto, el IVA. Fíjense, en la OCDE, la gente paga mucho más impuesto a las ganancias que IVA. Y tienen seguridad social, paga importantes sumas. En América Latina es al revés. Se paga mucho más indirecto. O sea, el consumidor, Juan Pueblo, que va y compra huevo, leche, paga esto, paga lo otro, pingue. Cada vez que pone, le cobran el impuesto. 57%. Y directos el 28%. Y la seguridad social baja. Y la Argentina tiene 35, 47 y 18. Pero acá no es que hay una trampa, hay un dato que ensucia esta relación. Que estos 35 incluyen 15% de los derechos de exportación. Porque los derechos de exportación los tuve que considerar como impuestos directos, porque son una especie de sustitución del impuesto a las ganancias. Pero si yo saco eso, me voy al 20%. O sea que la Argentina tiene que revisar esta relación de impuestos directos e indirectos. Hay que pasar a esto con sintonía fina, pero hay que cobrar más impuestos directos. Hay que cobrar más impuestos a las ganancias, hay que cobrar más bienes personales y cobrar menos IVA. O sea, esto es una tendencia a la cual hay que llegar porque es a lo que va todo el mundo. Y sobre todo los países que a nosotros nos interesan. Por eso expliqué lo de los modelos, porque no es que queden abstractos, sino que lo que le va bien hacen eso. Otra cosa que hay que hacer, global, sigamos por favor, es la coparticipación federal. La coparticipación federal hay que discutirla de una vez por todas. Fíjense, del total de la recaudación, en el año 2000 se coparticipaba el 20%, en la crisis. Cuando la cosa empezó a mejorar hasta el año 2005 llegó al 23%. Hoy estamos en el 20%. Y yo no puse un dato. En el 2000 era el 26%. ¿Qué quiere decir? Que de toda la masa que recauda el Estado cada vez le va menos a las provincias. ¿Por qué? Porque los derechos a la exportación, que son el 15% de la recaudación, no se coparticipan. Y el impuesto al cheque solamente se coparticipa el 30%. Entonces tenemos un sistema con algunas contradicciones que son claras, porque realmente el derecho a la exportación se paga ¿sobre qué? Sobre un producto que se genera en las propias provincias, se siembra, se cultiva, se cuida y se vende, y todo eso va directamente a la administración central y no vuelve hacia las administraciones provinciales. O sea, ¿qué otra cosa que hay que hacer en este tema de la sustentabilidad fiscal? Que es tener superávit fiscal más de 20 años. Y le voy a dar un dato adicional. Nosotros tenemos que tener un superávit fiscal de por lo menos 3 puntos del producto por 25 o 30 años más. No solamente por virtud, sino por necesidad. Si no, no podemos pagar la deuda que refinanciamos en su momento. Y si nosotros ya hicimos un default y hacemos otro, ahí sí, olvidémonos porque no sé a qué planeta vamos a tener que ir a vivir. Así que este tema de la sustentabilidad fiscal es central y va a marcar la vida de la mayoría de los que están acá y de los hijos y de los nietos de varios de los que estamos acá. Entonces, estos temas hay que tenerlos claros, si no, no se pueden entender muchas de las discusiones que hay. Y no se pueden entender muchos de los comportamientos que a veces hay, que van en contra de esta lógica. Sigamos, ya termino. El otro gran tema es la formalidad. Porque no es solamente un problema de presión tributaria, sino de que paguen todo lo que tienen que pagar. Porque si hay evasión en el IVA, quiere decir que alguien está ganándose esa plata, se la está llevando al bolso él y no se distribuye. Y el resto del sistema, el que está pagando, tiene mayor presión tributaria. En eso mejoramos bastante, pero hay un largo camino a recorrer. En el IVA mejoramos bastante. Veníamos en un 28, 30%, en la crisis del 2002 llegó a haber una evasión en el IVA del 35% y ahora está en el 19%.
O sea, tuve la suerte que durante el tiempo que me tocó estar ahí, bajó del 35 al 19%. Bajó fuertemente la evasión en el IVA. Sigamos. Esas son las explicaciones, pero no importa, dale. Vamos a ver, impuesto a las ganancias. Acá se ve que somos pobres nosotros en cobrar los impuestos directos. Estamos cobrando el 5.3 del producto. Hay otros países que están cobrando el 10, el 12% del producto. Esto tiene que crecer mucho más. En la crisis llegó a ser el 2.9. Pegamos un salto respecto de la historia, pero hay que ver unos cuantos escalones más. Sigamos para no cansarlo. Y este es otro tema central, que es la informalidad laboral. Porque esto es lo que financia la seguridad social. Y esta es la informalidad que más se siente. Acá hay un trabajo que hizo AFIP que dividió. En vez de decir la informalidad laboral es el 46%, dijo, no, voy a dividir el mundo laboral en 3. Entonces hizo la informalidad en los dependientes, o sea, los que están en relación de dependencia, que el patrón le paga, los autónomos, que son los que se pagan su aporte y pagan su contribución, y el personal doméstico. Bajó en todos. Por ejemplo, los dependientes del 42% al 35%, los autónomos del 60%. Fíjense los autónomos, que son los que tendrían que estar garantizándose su propia jubilación, tienen altísimos niveles de informalidad. Y no hablemos del personal doméstico, donde con un programa que sigue muy fuerte, acá todavía mejoró más, era el 92% de informalidad de las domésticas. Ahora está en el 81%. O sea que acá hay un largo camino para recorrer. Y esta es la informalidad que más se siente, que más duele, es la más estructural de la Argentina y es la más injusta. Sigamos. Después, el otro camino que nosotros pensamos, hicimos unas cuantas experiencias, es el de la bancarización. La bancarización ayuda. Cuando ustedes van y compran algo con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, esa operación queda registrada. Y además, cuando compra con una tarjeta de débito, se le devuelven 5 puntos de IVA. O sea, estos son los mecanismos sistémicos para bajar la evasión. En la Argentina, fíjense, hay 40 millones de tarjetas de crédito. Y hay 18 millones de tarjetas de débito. O sea, en la Argentina está bastante generalizado el uso de la tarjeta de débito y la de crédito.